La Biblia habla de un cielo, y cuando lo describe de manera que verdaderamente dan ganas de estar ahí, como un lugar donde no hay más dolor, como un lugar donde no hay más tristeza, como un lugar donde las cosas son hechas nuevas. Pero tal vez usted y yo, Dios no lo quiera, pero muramos este día y nos presentemos ahí a la entrada del cielo, y Dios nos dijera: ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? Y tal vez usted y yo nos quedemos sin saber qué responder. Y la Biblia nos da la respuesta a la pregunta de qué debemos hacer para entrar a ese cielo del cual la Biblia habla una y otra vez de manera sublime, de manera maravillosa. Y vamos a ver que allá en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la Biblia no es un libro de teorías. La Biblia establece, y hay dos opciones ante lo que dice la Biblia. Usted puede rechazarlo, no creerlo, o usted puede creerlo. Pero la Biblia no pierde el tiempo tratando de convencer a las personas de que es verdad, porque la palabra de Dios simplemente sale de la boca de Dios y se expresa en su voluntad para el bienestar de aquel que lo cree y de aquel que vive de acuerdo a ella. Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Sin embargo, el pecado vino a desfigurar esa imagen, vino a distorsionar la imagen divina. Y como lo podemos ver aún en estos días en nuestra sociedad, afectó a todo el género humano. Afectó a la gente anciana, afectó a los jóvenes, afectó a los bebés, afectó a los adolescentes. Y usted y yo todos los días convivimos con ese pecado que trae desesperación, que trae conflictos, inclusive en miembros de una misma familia. Pero mire, la buena noticia es que Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla del deseo de Dios de que el hombre sea restaurado a su imagen nuevamente. Mire qué dice 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, lea conmigo la parte que sigue, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Cristo vino para que el ser humano pudiera cada día ser transformado de gloria en gloria y volver nuevamente a esa imagen divina que al principio recibió Adán y Eva. Como creyentes debemos recordar que estamos siendo transformados para animarnos a perfeccionarnos y llegar a ser semejantes a Cristo. Debemos avanzar cada día hacia esa meta, y la meta es ser como Cristo. En la medida en que aceptemos y usemos el poder de los dones que Dios nos ha dado, vamos cada día a dejar atrás nuestra antigua manera de vivir, y cada día vamos a ser más semejantes a Cristo.
Y esa es la lucha de todos los días. Esa es la lucha de todo creyente en todo lugar que tiene que librar contra su antigua manera de vivir y la nueva manera de vivir que Dios ha puesto en él por medio de su Santo Espíritu. Y seguramente, al igual que yo, tenga las mismas preguntas. ¿Cuándo comienza y termina esa transformación? Si estamos siendo transformados cada día, ¿cuándo fue que inició esa transformación? ¿Y cuándo va a terminar esa transformación? La transformación comienza con el nuevo nacimiento y continúa avanzando hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y eso es lo que dice la Biblia. Miren qué dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mire, Dios nunca deja una vida incompleta. Lo que Él empieza en la vida del ser humano, la termina, porque es obra de Dios. Porque no es el intento inútil del corazón humano, porque es Dios el que cada día produce en mí, produce en el creyente, produce en usted esa nueva manera de vivir, mirando el galardón, mirando la ciudad celestial, mirando aquello que no se termina con el tiempo. La transformación comienza cuando te rindes a Jesús reconociendo tu pecado y empiezas a obedecer la palabra de Dios. Termina cuando mueres o cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso podemos decir que el camino hacia la vida eterna es el camino de la cruz, y hacia ese destino final van niños, van adolescentes, van jóvenes, van gente de edad madura, van gente de edad avanzada. Y cada día vamos peregrinando hacia el destino final de aquellos que se han rendido a Jesús, reconociendo sus pecados y han empezado a obedecer lo que dice la bendita palabra de Dios. La Biblia dice que hay dos nacimientos: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y la Biblia afirma que el que no ha reconocido a Jesús y no se ha entregado a Él, no puede ser hijo de Dios. Y mire, no es porque yo lo diga, o porque alguien muy estudiado lo diga, sino porque este libro, que es un libro muy antiguo, que ha traído esperanza a muchas generaciones anteriores a nosotros, que pusieron su fe y que en medio de sus luchas, en medio de sus dudas, decidieron creer en el Hijo de Dios. Mire qué dice Juan 1:12. Y si no trae su Biblia, puede anotar esta cita y ya con calma en su casa leerlo. Porque Dios no solamente nos mandó a decir las cosas, Él quiso dejarlas por escrito en su palabra, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, aquellas generaciones que vengan cuando nosotros ya seamos olvidados, puedan nuevamente leer, porque Dios quiso dejar por escrito las promesas eternas que Él quiso para cada uno de nosotros. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y la gente vive con el engaño de que todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a salvar. Los depravados, los malvados, aquellos asesinos, los secuestradores, todos nos vamos a salvar porque somos hijos de Dios. Y la Biblia establece con claridad quiénes son los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todavía más, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, el mismo Jesús afirma y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Y uno de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, llamado Nicodemo, él sabía mucho de la Biblia. Él no era un aprendiz como algunos de nosotros. Él, noche y día, en todo tiempo, analizaba los textos sagrados. Pero lo que la religión hace es engañarnos. Lo que la religión hace es tratar de someter nuestras ideas y nuestra vida a los líderes que nos dirigen. Pero la Biblia tiene la intención de liberarnos, tiene la intención de abrir nuestra mente para que no hagamos las cosas porque las hace el abuelito o por lo que hace papá o mamá, sino para que usted de manera individual tome sus decisiones y vea qué camino va a seguir o hacia dónde va a ir. Y la Biblia dice que nacer de nuevo significa nacido de arriba. Nicodemo, un hombre religioso, tenía una necesidad verdadera. Necesitaba un cambio de corazón. Necesitaba una transformación espiritual. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, el nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a una persona. Nacer de nuevo también transmite la idea de volvernos hijos de Dios al confiar en el nombre de Jesucristo. Por eso no todos pueden llamarse cristianos, sino aquellos que verdaderamente siguen las enseñanzas de Cristo. Y mire, el amor de Dios verdaderamente es incomprensible. Cuando yo me veo a mí mismo, cuando usted se ve a sí mismo, se da cuenta que no hay algo valioso por lo que Dios quiera morir por usted. Porque somos bien conflictivos. Somos personas que en ocasiones ni a nosotros mismos nos soportamos. Como un Dios santo que mira la limpieza y que la busca, ¿cómo puede amar a una criatura que a veces ni mamá mismo nos tolera, ni nosotros mismos nos toleramos? Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y cuando usted ve la imagen de Cristo crucificado, usted sabe, y yo sé, que nosotros debíamos estar colgados en esa cruz. Que la vergüenza y el martirio de la cruz debió ser mía, porque yo soy el que todos los días se rebela contra Dios. El que no quiere saber nada de Dios. El que de labios digo que amo a Dios, pero de hechos vivo como si Él no existiera. Como si fuera solamente una idea o un invento de las personas. Usted y yo debimos estar colgados en esa cruz. Pero el amor de Dios fue demasiado indescriptible
que Él tomó nuestro lugar pagando nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice que Jesús hizo dos cosas por nosotros. En primer lugar, nos salvó de todos nuestros pecados allá en la cruz, por los cuales debíamos morir eternamente. Nadie merece la salvación, porque no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que quiera hacer el bien. Y Jesús nos salvó de todos nuestros pecados, por los cuales teníamos que morir eternamente. Pero no nada más nos salvó en la cruz, sino que por medio de su Santo Espíritu, que vive en nosotros, nos da poder para apartarnos del pecado. Nos da poder para escapar de sus garras. Nos da poder para vivir libres de su malvada influencia. Cuando alguien viene y te ofende, si Cristo no es una realidad para ti, nadie te puede juzgar que tú también lo ofendas. Y lo ofendas lo doble de lo que te ofendió a ti. Porque no eres un hijo de Dios. Pero cuando eres hijo de Dios y viene alguien y te ofende, tú tienes dos opciones: o devolver mal por mal, o hacer lo que Cristo hizo, pagar con bien el mal que los demás te hacen. Y tienes esa libertad de hacerlo, porque por medio de su Espíritu Santo nos da poder para apartarnos del pecado, para escapar de sus garras y vivir libres de su malvada influencia. ¿Qué debemos hacer ahora que somos salvos? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De nada valdría ser perdonados si todavía seguimos bajo el dominio del pecado. De nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz si todavía nos dominan nuestras pasiones carnales, si no sabemos perdonar, si no sabemos ser pacientes, si nos gusta ofender a los demás. De nada hubiera servido que Cristo muriera. Y la vida cristiana que usted y yo hemos recibido no es una vida pasiva, sino es una vida activa para servir a Dios y para huir del mal. Filipenses 2:12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, como dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y usted y yo debemos estar ocupados en nuestra salvación, no viviendo vidas donde Dios no sea lo más importante, donde amar al prójimo no sea lo más importante. Dice el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero mire la realidad que vive el cristiano, la realidad que usted vive, la realidad que yo vivo. A pesar de haber nacido de nuevo, tenemos una lucha contra la naturaleza vieja. Humanamente es difícil enderezar una vida mal formada, pero Cristo puede hacernos de nuevo. Y allí en el dibujo que tenemos del árbol, están tratando inútilmente de enderezarlo, porque ya está viejo el árbol. Y como dice ese dicho popular, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y usted y yo hemos sido formados negativamente. Pero Dios
hace nuevas las vidas de aquellos que creen en Él. Y los seres humanos sufrimos, los cristianos sufrimos, vivimos en una continua tensión, porque mientras la naturaleza espiritual piensa en Dios, nuestro egoísmo solo piensa en nosotros mismos. Y mire las caras que están allí dibujadas en esos cuadros. No hay alegría. Las alegrías son momentáneas, pasajeras. Nuestro egoísmo solo piensa en mí, primero yo, después yo y de último yo, porque no queremos el bien para los demás. ¿Y en qué debemos estar ocupados ahora que somos salvos? Ahora que usted es una nueva persona, ahora que Cristo es una realidad para usted, ¿en qué debe estar ocupados? Jesús dijo allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad del cristiano siempre debe ser la vida espiritual. Más que cualquier otra cosa, nuestra vida debe tener como centro a Dios. Y el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y las relaciones humanas serían diferentes si hiciéramos todo para la gloria de Dios. No tendríamos políticos corruptos, no tendríamos esposos, esposas infieles, no tendríamos hijos, estudiantes tramposos, porque todo lo haríamos en el nombre de Cristo. Si queremos verdaderamente disfrutar la nueva vida, porque es una vida plena, una vida llena de alegría, donde los problemas son resueltos, donde las angustias tienen una respuesta, donde aquellas situaciones adversas se pueden enfrentar tomados de la mano de Dios. Si queremos verdaderamente disfrutar esta nueva vida que Cristo nos ha dado, no podemos ser pasivos. Tenemos que ocuparnos todos los días, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, ocupados siempre en nuestra salvación, porque es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Obedecer a Dios como cristianos, ya sea en la iglesia. ¿Sabe? Hay una figura o hay un meme de una persona que dice cuando está en el templo y hasta parece ángel así, nomás le falta la aureola. Y luego cuando está fuera del templo y tiene cara de que ni te le acerques porque ten cuidado de lo que te puede suceder. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, si ahora somos hijos de Dios, debemos estar dispuestos a obedecer, ya sea dentro de la iglesia o sea en la vida cotidiana, cuando estemos a solas o cuando estemos acompañados. Debe ser nuestra vida una evidencia de que Cristo nos ha salvado. Yo puedo agarrar mi Biblia y subirme al camión, ir por la avenida, ir a las plazas, tratando de hacer que la gente piense que soy cristiano. Pero un libro no te hace cristiano. El único que te hace cristiano es Cristo. Y aunque no tengas un libro o una playera que diga soy cristiano, vas a dar evidencias en todo tiempo y donde quiera que estés, porque Cristo es una realidad en tu vida. Que el Espíritu Santo me ayude, que el Espíritu Santo les ayude a ustedes, porque necesitamos una nueva generación
que no solo diga soy cristiano, sino que también viva como cristiano. Que Dios les bendiga. Amén.